¿quiénes eran verdaderamente los hombres que entregaron a Jesús? Sus nombres aparecen en los evangelios con una frialdad calculada, como personajes que ya sabían exactamente lo que hacían y por qué lo hacían. La mayoría de los creyentes los conoce apenas como villanos de una historia sagrada, sin entender jamás la profundidad de lo que representaban, ni la magnitud del camino que los llevó hasta ese punto. Para comprenderlos de verdad, hay que borrar la imagen simplificada y retroceder más de 1000 años antes de Cristo, hasta un desierto donde nació el linaje que lo explicaría todo. Los saduceos no surgieron de la nada. Son el producto de siglos de historia, de decisiones, de traición acumulada y de una corrupción tan profunda que logró disfrazarse de santidad durante generaciones. Y lo más perturbador es que su historia no pertenece solo al pasado. Cada época tiene los suyos. Si este contenido está despertando algo en tu interior, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún estudio bíblico. Tu apoyo lleva este mensaje a más personas. De las 12 tribus de Israel, Dios apartó solo a una para el servicio del tabernáculo: la tribu de Leví, y dentro de esa tribu fue todavía más específico. Únicamente los descendientes de Aarón podían llevar el título de sacerdotes. Era una distinción de linaje, pero también de carácter. No bastaba nacer en la familia correcta. Fue en ese contexto donde surgió Sadoc, un sacerdote que vivió alrededor del año 1000 a.C., y cuya fidelidad marcaría para siempre el destino de su apellido. Cuando el rey David enfrentó la rebelión de su propio hijo Absalón, el sumo sacerdote Abiatar tomó la decisión que lo definiría para siempre. Abandonó al ungido de Dios y se unió al rebelde. Sadoc hizo exactamente lo contrario. Permaneció junto a David cuando hacerlo significaba arriesgarlo todo. Cuando Salomón ascendió al trono, Abiatar fue exiliado y Sadoc fue establecido como el único sumo sacerdote legítimo de Israel. La fidelidad de Sadoc fue tan significativa que siglos después el profeta Ezequiel recibió una visión donde Dios mismo distinguía a los hijos de Sadoc como los únicos que se acercarían a él para ministrar en el templo futuro, porque habían guardado el ordenamiento del santuario cuando el resto de Israel se desvió. De ese decreto nacería el nombre. Los saduceos, del hebreo Sedoquim, se llamaban a sí mismos herederos directos de esa promesa. En su origen, ser saduceo era sinónimo de legitimidad inquebrantable y fidelidad absoluta al Dios de Israel. Pero entre la fidelidad de Sadoc y los saduceos que Jesús encontró en el templo, habían pasado siglos cargados de decisiones que nadie debería haber tomado. El orgullo de sangre, como la historia repite con aterradora regularidad, suele ser el preludio de la caída más profunda. Y en el caso de los saduceos, esa caída fue gradual, casi imperceptible en sus primeras etapas, lo que la hizo todavía más peligrosa. Tras el regreso del exilio en Babilonia, sin un rey sobre el trono de David, el poder civil quedó huérfano. Ese vacío fue ocupado inevitablemente por quien más visibilidad tenía: el sumo sacerdote. El hombre que debía ser un intercesor humilde ante Dios se convirtió también en jefe de Estado, recaudador de tributos y negociador con los imperios que dominaban la región. El altar dejó de oler solo a adoración y empezó a oler también a política. El punto de quiebre más dramático llegó en el año 175 a.C., bajo el tirano griego Antíoco IV Epífanes, quien llegó al extremo de autoproclamarse Dios manifestado, el hermano del sumo sacerdote legítimo Onías.
Tercero se presentó ante el rey pagano y ofreció 360 talentos de plata, una suma astronómica para la época, a cambio del cargo de su propio hermano. Por primera vez en la historia sagrada, el sumo sacerdocio fue comprado como mercancía en una transacción comercial, y la traición no se detuvo ahí. Poco después, un hombre llamado Menelao ofreció aún más dinero y desbancó al comprador anterior. Lo más grave es que Menelao, según los registros históricos de la época, ni siquiera pertenecía a la familia sacerdotal aarónica. La cadena sagrada que descendía desde Aarón quedó rota de manera definitiva. Los verdaderos descendientes de Sadoc, que aún temían genuinamente a Dios, observaron esta profanación con horror y tomaron una decisión radical. Se fueron al desierto. Se establecieron en Qumrán, cerca del Mar Muerto, y desde allí denunciaban en sus pergaminos al sacerdocio de Jerusalén, llamándolo el sacerdocio de la impiedad. Esos documentos son hoy conocidos como los rollos del Mar Muerto. La fractura entre el linaje original y los saduceos políticos era total e irreversible. Para cuando llegamos al siglo I, los saduceos eran fundamentalmente un partido político religioso cohesionado por intereses de clase, no por devoción. Su identidad no se construía sobre la piedad, sino sobre el poder. Tenían 3 pilares que los definían con claridad. Número 1. Eran políticos antes que pastores. Su preocupación central no era la salvación de las almas, sino la estabilidad del sistema. Observaban cualquier movimiento espiritual popular con desconfianza calculada, porque las multitudes encendidas podían convertirse en rebelión, y la rebelión era lo único que podía destruir todo lo que habían construido. Su lealtad práctica residía en el César. Roma era el árbitro final del poder en Judea, y mantener a Roma satisfecha era su negocio más importante. Número 2. Eran aliados estratégicos del imperio, colaboraban activamente con las autoridades romanas, gestionaban los impuestos del templo en coordinación con la administración imperial y mantenían canales diplomáticos fluidos con el prefecto de turno. Esta alianza no les avergonzaba, era su seguro de vida. Si Israel se levantaba, Roma respondería, destruyendo todo: el templo, sus cargos, sus ingresos. La paz con el César era para ellos el mayor de los mandamientos prácticos. Número 3. Practicaban la religión del bolsillo. Administraban las rentas del templo, los diezmos de comunidades judías dispersas por todo el imperio y los mecanismos de recaudación del santuario, como si fueran una corporación familiar heredada de generación en generación. La fe era el discurso público. Las finanzas eran el interés real. Su sistema de creencias era igualmente revelador, y en muchos aspectos más perturbador que su comportamiento político. Negaban la resurrección de los muertos, argumentando que Moisés no la mencionaba explícitamente en el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Esta postura no era solo teológica. Si no hay resurrección, no hay juicio final. Y si no hay juicio final, nadie tiene que rendir cuentas en la eternidad. La riqueza y el poder se convertían así en señales del favor divino, y la pobreza en evidencia de abandono. Un sistema de pensamiento diseñado a la medida de quienes ya estaban arriba. Rechazaban también la existencia de ángeles y espíritus, considerándolos supersticiones populares o influencias contaminantes de culturas extranjeras. Operaban con un canon restringido que marginaba deliberadamente a los profetas, precisamente porque los profetas denunciaban la opresión de los poderosos y anunciaban juicios contra la injusticia estructural. Y según el historiador Flavio Josefo,
enseñaban que Dios no intervenía en las decisiones humanas cotidianas, lo que convertía la oración ferviente en algo completamente innecesario, y la religión en un contrato frío de ritos sin ninguna expectativa de respuesta divina. La paradoja más perturbadora era esta. Los custodios del lugar santísimo eran, en la práctica, materialistas religiosos. Hombres que quemaban incienso y ofrecían sacrificios en el altar, pero que no creían en la eternidad. No esperaban ningún ángel y no sentían que Dios guiara sus pasos. Para ellos era motivo de orgullo intelectual. Se veían a sí mismos como los racionalistas de la Torá, superiores a las supersticiones del pueblo. Las excavaciones arqueológicas en el barrio judío de Jerusalén, realizadas especialmente desde 1967, sacaron a la luz las mansiones de estos sacerdotes y dejaron al mundo sin palabras. Mientras el israelita promedio habitaba una sola habitación con piso de tierra batida, los saduceos vivían en palacios de 2 y 3 pisos con vistas panorámicas al templo, suelos cubiertos de mosaicos sofisticados de influencia helenista, paredes recubiertas con frescos al estilo pompeyano y baños de inmersión privados. Habían importado la estética pagana de Roma al corazón mismo de la ciudad santa. Para financiar ese estilo de vida, habían convertido el templo en el motor de una maquinaria de extracción económica, vestida con ropajes de santidad. Los inspectores saduceos rechazaban sistemáticamente los animales que los peregrinos traían para el sacrificio bajo pretextos de imperfección ritual, obligándolos a comprar animales autorizados en las tiendas controladas por la familia del sumo sacerdote, donde el precio podía multiplicarse 10 o 20 veces. Las mesas de cambio de monedas, con sus comisiones exorbitantes, estaban igualmente bajo su control. El linaje de Sadoc, que en tiempos de Salomón era sinónimo de fidelidad, se había convertido en la marca de una corporación que explotaba la fe de los más humildes. Cuando Jesús entra al templo en aquella semana decisiva, lo que contempla no es un simple desorden comercial, es una usurpación sistemática del espacio de Dios. Al volcar las mesas y declarar que han convertido su casa de oración en cueva de ladrones, cada palabra carga un peso teológico preciso. En el griego original, la expresión utilizada para ladrones es lestai, un término que en la literatura de la época no designaba a simples carteristas, sino a bandidos organizados que operan desde una base segura. Jesús no estaba insultando a vendedores informales. Estaba nombrando públicamente al sistema del templo por lo que era. Para los saduceos, Jesús no era solo un problema teológico, era una catástrofe financiera en movimiento. Si el pueblo dejaba de ver el templo como una caja registradora de bendiciones y comenzaba a verlo como una casa de encuentro genuino con el Dios vivo, el sistema entero se derrumbaría. Por eso la alianza con los fariseos, a quienes despreciaban teológicamente, resultó inevitable. El arresto de Jesús no fue un acto de celo religioso. Fue una operación de protección del monopolio, orquestada desde las mansiones de la ciudad alta. Sus palabras ante el Sanedrín lo delatan sin posibilidad de duda. Si lo dejamos así, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar. Nuestro lugar, no la casa de Jehová, su propiedad privada. La justicia que negaban argumentando que Dios no interviene, tiene una memoria que no prescribe. En el año 70 después de Cristo, las legiones de Tito rodearon Jerusalén. El templo fue incendiado hasta que el oro entre las piedras se derritió. Las mansiones de la ciudad alta, con sus mosaicos helenistas y sus vajillas de piedra caliza,
fueron reducidas a cenizas. Los saduceos lo perdieron todo en cuestión de días. Sus ingresos, sus cargos, su razón de existir. Los fariseos sobrevivieron porque su fe estaba arraigada en la Torá y la sinagoga. Los seguidores de Jesús sobrevivieron porque su esperanza estaba puesta en un Cristo resucitado que trasciende cualquier institución física. Pero los saduceos desaparecieron de la historia sin dejar rastro de continuidad, porque habían construido toda su identidad sobre el templo, el dinero y el favor del César. Negaron la resurrección durante toda su vida, y en su propio castigo histórico, ellos mismos nunca resurgieron. Esta historia no es solo arqueología ni exégesis bíblica. Es una advertencia que atraviesa los siglos. Se puede tener el linaje más distinguido, conocer la letra de la ley con precisión académica, vestir las ropas más puras y cumplir todos los rituales establecidos, y al mismo tiempo estar completamente vacío de lo único que hace que todo eso tenga sentido: una relación genuina con el Dios vivo. Los saduceos eligieron el oro de Caifás sobre la fidelidad de Sadoc, y esa elección los borró de la historia. Que esta advertencia no sea solo para ellos, que sea también para cada uno de nosotros. Si este estudio te marcó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Nos vemos en el próximo video.